Bienvenido al podcast Psicología al Día. Soy Fray Martínez, psicólogo de profesión con 16 años de experiencia en el sector. Como pudiste ver en el título de este episodio, hoy vamos a hablar un poco acerca del trastorno afectivo estacional. ¿Alguna vez te has sentido deprimido, decaído, triste en una época específica del año? Quizás cuando hacía un poco de nubes, quizás cuando había mucha lluvia, quizás cuando había mucho sol, quizás cuando había una nieve por allí. ¿En qué momento esta, eh, este afecto se ve comprometido gracias al clima, gracias a la estación del año en la que estamos? Primero vamos a partir de un punto, y es que nuestro escenario, el escenario donde estamos viviendo, siempre va a tener un impacto en nosotros. Por eso nosotros somos capaces de modificar los escenarios. A pesar de que vivas en un sitio con mucha nieve, tu casa es tu templo. Y en tu casa hay otro nivel de calor. Es decir, afuera hace mucho frío, pero en tu casa con calefacción tienes calor. Por lo tanto, somos capaces de revertir las condiciones adversas. Sin embargo, cuando las condiciones adversas están en todos lados, puede que hayas tenido un trastorno afectivo por la estación. Se ha descubierto que este trastorno depresivo estacional, es decir, que te sientas mal, incómodo y triste durante una estación del año, se inicia durante la adolescencia y ocurre durante las épocas de otoño e invierno, en el caso que tu país lo tenga o el país donde estás viviendo lo tenga. A veces no necesariamente tienen que ser las 4 estaciones, no todos los países, no todas las regiones del mundo tienen 4 estaciones, pero de repente te pasa cuando ocurre mucho sol o cuando ocurre mucha lluvia, que también hay otros espacios, pues sobre todo cerca del trópico, eh, donde no nieva, no hace mucho frío, pero sí hace mucha lluvia, por ejemplo. Y esto también puede pasarte. Las personas se encuentran decaídas, irritables, frustradas y aparecen otros síntomas relacionados con la depresión. Sin embargo, no es exactamente depresión. Es solamente un periodo de tristeza muy parecida a la depresión que ocurre únicamente en una etapa del año en la que estás más sensible. Estas características no significan que estás deprimido, sino que durante una etapa del año estás así. Sientes, por ejemplo, el ánimo decaído, frustración, estás más irritable de lo normal, no te interesa tener relaciones con alguien, tienes una sensación de aislamiento, no quieres hablar con nadie, no quieres pasar del tiempo con nadie, tienes una incapacidad para sentir placer. Nada te da placer, ni la comida, ni salir con alguien, ni compartir nada. Y te falta la voluntad para hacer cosas. Te preguntan, ¿quieres salir este fin de semana? Pues no. ¿Quieres hacer algo? No. Normalmente, lo que podemos hacer con esta situación es entender que existe. Y, repito, no solamente existe por otoño e invierno. Hay gente que tiene un trastorno afectivo en primavera o en verano. Lo importante es entender que si eres de esas personas que durante un tiempo del año te sientes así, tienes que prepararte. Así como la gente que vive en invierno se prepara durante las otras épocas del año para ese periodo en el que no va a haber ciertas cosas y se prepara y tiene un almacén y todo lo demás, también tú debes prepararte para que cuando ocurra el fenómeno, cuando te sientas incómoda o incómodo por la estación y no por algo específico, entiendas primero que eso es por la estación y que a partir de allí tomes decisiones para salir de eso o adaptarte a la estación si no te queda de otra o modificar. Porque, por ejemplo, en los fenómenos migratorios pasa muchísimo. Las personas están en un lugar, nacen en un lugar, han vivido toda su vida en un lugar,
donde hay cierta cantidad de sol al año. Luego, por las razones que sea, se mudan hacia otra región del mundo donde la época de sol es muy poca al año. Eso significa que hay un patrón de vida que cambió radicalmente. Por tanto, tú tienes que evaluar si esto te conviene a largo plazo. Puede que ahorita te convenía por un tema económico, pero más adelante por un tema de afectos, por un tema de emociones, no te convenga seguir haciendo eso. No te convenga seguir estando en ese lugar. Hay personas que no se nos da el tema del clima. Es decir, hay climas que no podemos soportar. Y eso no tiene nada de malo. No porque no puedas soportar un invierno o la ausencia de luz, significa que seas una persona inválida. No. No te adaptas a algo y no te adaptas a algo. No pasa nada. Pero tienes que reconocerlo. Uno de los grandes problemas que tenemos en la humanidad es que no queremos reconocer nuestras cosas. Pero hay que hacerlo, porque si yo no lo reconozco, no lo modifico. Hasta acá nuestro episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por quedarte aquí hasta el final. Si deseas saber más sobre mi contenido, www.fraymartinez.com. Para consultas online, www.fraymartinez.com, y también sígueme en mi Instagram, @fraymartinez20. Muchísimas gracias y hasta el próximo episodio.